Todos bienvenidos, gracias por estar aquí. Si están aquí en el salón o están en línea, estamos muy agradecidos de que estén aquí. Cantemos juntos. Yo creo que hay una salvación, una puerta que nos lleva a la vida, una redención, una confesión. Y yo creo en el nombre de Jesucristo. Yo creo en la crucifixión. Por su sangre hemos sido liberados. Creo en la resurrección. Aleluya. Su vida ha sido la vida en nosotros. Y todos alabemos a Dios el Padre. Alabemos a Cristo el Hijo. Y todas las alabanzas al Espíritu Santo. Nuestro Dios ha vencido, el Rey que fue y que es, y que siempre será. En el nombre de Jesús, yo creo. Yo creo, yo creo. Y yo creo en la esperanza del cielo. Él está preparándome un lugar para mí. Y mucho más de lo que imagina mi corazón, o que mis oídos pueden escuchar, o de lo que mis ojos pueden ver. Yo creo que el día ya viene. Él está regresando para ayudarnos. Como la luz en su altar que sigue y sigue. Como el sacrificio que Él ha hecho, como un león Él ruge. Todas las alabanzas a Dios el Padre, todas las alabanzas a Cristo, su Hijo, y todas las alabanzas al Espíritu Santo. Nuestro Dios ha vencido, el Rey que fue y que es, y que siempre será. En el nombre de Jesús, yo creo. Nosotros creemos en ti, Dios, y nunca dejaremos de decirlos. No, nunca tendré miedo del Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo puedo yo caminar y salir y dejar al que me salvó? Yo nunca tendré miedo del Espíritu, del Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo puedo alejarme del que salvó mi vida? No, nunca tendré miedo del Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo puedo alejarme del que salvó mi vida? Cantemos todas las alabanzas a Dios el Padre, todas las alabanzas a Cristo el Hijo, todas las alabanzas al Espíritu Santo. Nuestro Dios ha vencido, el Rey que fue y que es, y el que siempre será. Jesús, en tu nombre yo creo. Alabemos todas las alabanzas a Dios el Padre, todas las alabanzas a Cristo el Hijo, y todas las alabanzas al Espíritu Santo. Nuestro Dios ha vencido, el Rey que fue y que es, y el que siempre será. En Jesús, en su nombre, yo creo. En Jesús, su nombre, yo creo. Yo creo, yo creo. Yo lo creo, yo lo creo. Nosotros creemos, Dios. Nosotros creemos que Dios es el Padre, es el Espíritu Santo y el Hijo en Jesucristo.
Y así venimos todos a alabarlo. Él es la razón por la que nosotros cantamos aleluya, por la que venimos juntos y oramos juntos. Cantemos, canten conmigo. Cuánto monte fallas escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Ahí en lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito. Mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno de justa gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado. El Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya. Sé al que me libertó. Aleluya. De la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre a salvación, mi esperanza está en Jesús. Aleluya. Sé al que me libertó. Aleluya. De la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, en su nombre hace salvación. Mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Jesús, tuya es la victoria. Aleluya. Sé el que me libertó. Aleluya. De la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Aleluya. Sé al que me libertó. Aleluya.
De la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó. En su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Entonces pidamos juntos, Dios, cuando nosotros aplaudimos y te cantamos o nos quedamos sentaditos en silencio, nosotros sabemos que tú eres nuestro Dios y a ti te alabamos. Y hacemos una pausa para que tú hagas en nosotros solamente las cosas que tú puedes hacer, para que nos sanes, para que nos restores, para que estés ahí junto con nosotros. Dios, esta mañana declaramos que nosotros creemos que tú eres Padre, que tú eres Espíritu y creemos que tú eres el Hijo. Y declaramos con nuestras voces, muy ciertamente, y aun cuando sea difícil hacerlo, porque sabemos que no hay nada imposible para ti. Y nosotros sabemos que tú eres quien dices que eres. Dios, estamos muy agradecidos por ti. Y en el nombre de Jesucristo y del Espíritu Santo, nosotros oramos y decimos amén. Por favor, tomen asiento y continuamos con la lectura. Nuestro leyendo de Biblia se encuentra en Jeremías capítulo 31 y versículos 31 y 34. Se dice: Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que lo tomé de la mano y lo saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposa, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con un pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que enseñar a su prójimo. Tampoco dirá nadie a su hermano conocer al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Porque yo perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Muy bienvenidos, este es el Hope 360. Estamos muy felices de poderles decirles qué es lo que tenemos aquí ocurriendo en nuestra iglesia. Tenemos 28 nuevas iglesias que se van a construir en África. Estamos tan felices. Las donaciones que ustedes hagan nos ayudan muchísimo para dar el mensaje de Dios a otros. Estamos muy contentos aquí de cómo ustedes nos ayudan a demostrar la presencia de Dios en todos estos lugares en África. En África nos encanta muchísimo disfrutar de la música y del evangelio. Nosotros hacemos celebraciones o momentos de alegría, de paz y de poder estar juntos entendiendo y aprendiendo del amor de Dios. Por favor, continuemos orando y pidiendo por esta misión. Si quieren saber más sobre esta misión en África, pueden ir a nuestra página electrónica lutheranchurchhope.org o pueden también ayudarnos con sus donaciones. Hay donaciones en la iglesia o en línea. Si ustedes también o algún familiar o algún amigo de ustedes, los invitamos a participar en nuestras clases en donde podemos aprender un poquito más sobre el Evangelio. Tenemos también bautizo para los que estén interesados en participar. Tenemos muchas explicaciones sobre este ritual, sobre estas tradiciones. Así que si quieren aprender un poquito más sobre el bautismo o cualquier otro de los rituales que nosotros tenemos, pueden vernos en la página electrónica. Y también, mientras seguimos hablando sobre todos los ministros que estamos haciendo, queremos hablar sobre lo que hacemos con los niños, los más pequeñitos. También tenemos actividades para los jóvenes. Si ustedes quieren también que sus hijos estén involucrados,
lo pueden hacer con nosotros. Nosotros también sabemos que hay muchas cosas para sus hijos, para mantenerlos activos también. Ellos son nuestra prioridad aquí en nuestra iglesia, especialmente durante el descanso que ya se viene por el tiempo de la primavera. Tenemos también una actividad para los más pequeñitos de preescolar, por si quieren acompañarnos, traerlos a que hagan juegos. Los niños más grandes también los tenemos el segundo sábado de cada mes. Para los niños más grandecitos también tenemos actividades que pueden venir a hacer con nosotros. Y si se preguntan por qué lo hacemos, es porque nosotros queremos prepararlos a ellos para la primera comunión, por ejemplo. Son momentos especiales en donde nosotros podemos compartir con ellos qué es lo que significa ser un cristiano. Si tienen ustedes también oportunidad de hacerse voluntarios, por supuesto que los recibimos. Estas han sido todas las información que teníamos para ustedes hoy en 360. Bienvenidos. Muy bienvenidos esta mañana. Yo soy Amanda. Estamos muy contentos de que estén aquí en el campamento de West Des Moines acompañándonos. Si están aquí en el salón o si están en línea, sabemos que no es accidente de que estén ustedes aquí con nosotros. Especialmente a los que están en esta esquina de nuestro salón, porque ellos también vinieron en buses para acompañarnos aquí en este servicio de hoy. Recibámoslos con un aplauso. Y llegaron muy bien, me alegro. Aleluya. Ok. Entonces en el Hub 360 que se mencionó, pero quiero que estén seguros de que lo hayan escuchado. Ustedes pueden ir a nuestra página electrónica también para informarse sobre todas nuestras misiones, para que aprendan también cómo estamos construyendo iglesias en África también. Estuve yo por allá en algunos años y pude ver la misión muy cercanamente y es increíble todo lo que estamos haciendo allá. Y quiero que sepan que tenemos también en África servicios que duran hasta casi que todo el día. Imagínense ustedes lo lindo que es ver cómo ellos disfrutan del servicio y cómo podemos unirnos todos como un solo cuerpo de Dios. También quiero decirles que si ustedes quieren hacer una donación para esta misión, hay 4 maneras de hacerlo. Hay contenedores aquí en el salón en donde pueden hacerlo. Pueden ir en línea, pueden enviar un texto o pueden darnos el dinero a uno de nosotros personalmente. Así que unamos en oración ahora. Dios grandioso, te agradecemos por hoy, te agradecemos por lo que eres, por la manera en la que tú te mueves en el mundo que tú has creado y que amas. Te damos gracias por tu fe en nosotros, porque nosotros podemos saber quién eres tú, porque tú nunca cambias, porque tú nunca te alejas de nosotros y nosotros proclamamos esa promesa tuya. Te pedimos para los que estén aquí, que estén sufriendo, para que les des paz, para los que están aquí celebrando también, nos unimos a ellos en celebración. Pero más que nada, Dios, te agradecemos por Jesucristo, por el sacrificio que tú hiciste en Él, por su compromiso que Él tiene con nosotros y lo que hace en nuestras vidas. Y mientras nosotros hacemos nuestra vida, muchas gracias. Te agradecemos y en nombre de Jesucristo decimos todos amén. Ahora seguimos entonces con un canto del coro. I never said that I would give you silver or gold, or that you would never feel the fire or shiver in the cold. But I did say you'd never walk through this world alone. And I did say, don't make this world your home. I never said that fear wouldn't find you in the night, or that loneliness was something you'd never have to fight. But I did say I'd be right there by your side. And I did say
to fight. I'll always help you to fight. 'Cause you know I made a promise that I intend to keep. My grace will be sufficient in every time of need. My love will be the anchor that you can hold on to. This is the promise. This is the promise I've made to you. I never said that friends would never turn their back on you, or that the world around you wouldn't treat you like a fool. But I did say, like me, you'll surely be despised. And I did say, my ways confound the wise. I didn't say you'd never taste the bitter kiss of death, or have to walk through chilly Jordan to enter into rest. But I did say I'd be waiting right on the other side. And I did say I'd dry every tear you cry. I'll dry your tears, every tear that you cry. 'Cause you know I made a promise that I'd prepared a place. And someday sooner than you think we'll see me face to face. And you'll sing with the angels in a countless multitude. This is the promise. This is the promise I've made to you. Just keep on walking, don't turn to the left or right. I'll be your path. Oh, let this be your life. Let me be your light. You're gonna make it through. You'll make it through. This is the promise. This is the promise I've made to you. This is the promise. This is the promise. This is the promise that I've made to you. Dios, oiga, oiga, Put your window down. baje su vidrio. Probably drunk. ¿Qué les pasa a esa gente? ¿Qué les pasa? What? ¿Qué? Going the wrong Están yendo en la vía contraria. He says we're going the wrong Dicen, way. dicen que estamos yendo en la vía contraria. How would he know where we're going? ¿Y cómo saben ellos a dónde How would he vamos? know? Muy cierto, ¿verdad? Thank ¿Cómo you, sabrían? thanks a lot. Gracias, gracias, muchas gracias. You're going to kill. No, van a matar a alguien. You're going the wrong Van en la vía contraria. That's a classic. Ese es un video clásico. No tiene nada que ver con el servicio, solamente quería que lo vean. No, it has everything to do with the No, sermon. no, no es así. Prophets in Tiene the Old mucho que ver con lo Testament que had vamos this, a hablar hoy. habit of En el telling Nuevo people, "You're Testamento going the wrong way", encontramos of proclaiming muchos God's word. It wasn't their word, evangelios it was en God's donde word, nos like decían Jeremiah in the Old
cómo como humanidad estábamos yendo por el camino equivocado. Y las muchas cosas malas que estábamos haciendo en esos momentos. ¿Y qué hacemos ahora, verdad? Nos encontramos en momentos a lo mejor en donde no hacemos las cosas como sabemos que los podemos hacer. ¿Y cómo sabemos que que vamos por el camino apropiado, como dice Tomás en el Evangelio? ¿Cómo podemos saber si vamos por el camino correcto? ¿Cómo sabemos cuál es el camino que Jesús, que Dios nos quiere? ¿Cómo podemos decirle, Dios, yo quiero ir en el camino apropiado, pero ¿cómo sé? ¿Cuál es tu camino? ¿Cómo sé cuál es el mejor para mí? Muchos nosotros hacemos esa pregunta muy seguido. Y nosotros también como pastores así lo hacemos. Pero para descubrirlo necesitamos descubrir el corazón de Dios. Y hay muchos niveles que podemos ver en esa verdad del corazón de Dios. Tenemos ahora 6 fines de semana entre ahora y el Easter que ya se viene. Y queremos aprender cómo podemos conocer ese corazón de Dios. Y vamos este año vamos a descubrir cuál es el corazón de Dios. Esa va a ser la misión este año mientras nosotros prediquemos a lo largo de este año. Entonces vamos a hablar hoy sobre el profeta Jeremías. En Jeremías, en el Evangelio, es un profeta que nos da muchos entendimiento, muchas ideas sobre lo que significa el seguir el camino de Jesucristo. No está profesando específicamente la palabra de Dios, sino que está anunciando lo que existe en su corazón. Cuando Jeremías era joven, Dios lo llamó para que se convierta en profeta. Y Jeremías sabía que iba a ser difícil, que Babilonia era un imperio muy grande en esos momentos que estaba en contra de la verdad. Y aquí viene con el rey de ese entonces en Babilonia y toda la nación. Y sabía también que el rey de Judá también iba a estar en el reino de Israel y que había mucha guerra en cómo vivir en ese entonces como una sola nación. Y él sabía que iba a afrontar mucho rechazo y muchas expectativas en contra de lo que él estaba predicando. Él sabía que Dios lo iba a llamar para ser un profeta verdadero, para proclamar las palabras que el mundo a lo mejor no estaba listo para escuchar. En el Evangelio dice, los días vienen en donde solamente vamos a querer escuchar las profecías que nos convienen y no lo que verdaderamente que necesitamos escuchar. Y ahora nos damos cuenta también que muchas veces queremos escuchar al Dios que nos conviene escuchar. Queremos recibir un mensaje que nos convenga a nosotros mismos. No me digas lo que otros piensan, dime lo que yo quiero escuchar. Entonces Jeremías sabía en ese entonces que iba a ser muy difícil proclamar este mensaje y él sabía que iba a estar también enfrentándose a muchos sacrificios que iba a tener que hacer. Y sabía él que muchas veces el mensaje era de recuperar la paz, el gozo, pero él también sabía que el tener que salvar a los demás por medio de estas palabras también iba a causar un poco de molestia. Él también en el Viejo Testamento, él escribe como él cuenta sobre su sufrimiento y su llanto mientras predicaba, porque sabía que la gente de Dios iba a querer alejarse, iba a querer no seguir a Dios. Y Jeremías no era solamente un profeta triste o un profeta que no era valiente. Todo lo contrario, él era alguien que quería enfrentarse a todos los líderes de ese entonces y hacer que rompamos estos compromisos que no son de Dios,
para tener días más felices. Y no es increíble pensar que este profeta Jeremías tomaba el liderazgo para poder hacerlo. Para los que están aquí adelante, les voy a dar un ejemplo de cómo sería lo que hacía Jeremías en ese entonces. Lo voy a hacer con este jarroncito. Pero bueno, esto no es así, no es así. No les voy a demostrar con el jarrito. Pero ese ha sido uno de los errores que nosotros hemos hecho como cristianos y que a veces asumimos que todo lo que leemos en el Evangelio directamente aplica para solamente ciertas personas y no para todos, o que a lo mejor el Evangelio no tiene aplicación para nosotros. Los israelitas que vivían en Jerusalén igual también se enfrentaban viendo qué era lo que había quedado de la gente de Dios en ese entonces, porque muchos de ellos habían salido en el exilio. Y Dios dice, mi justicia no permite que el demonio persista. Nosotros ganaremos y lo voy a proteger, pero no sobre las consecuencias de los pecados. Es Jerusalén, ese era el mensaje. Ese era supuestamente el mensaje de las personas que en ese entonces se decían llamadas por Dios. Es Israel. Entonces, ¿qué van a hacer mal en Israel? Y siempre pensaron lo que estos decían, entonces iba a ser lo correcto. Pero nosotros en estos pensamientos terminamos usando los evangelios de una manera inadecuada. Causamos mucho dolor en ese entonces a mucha gente. A veces el Evangelio es mucho más complejo y más difícil de entender de lo que nosotros pensamos. No podemos sacar de contexto lo que dice el Evangelio, aplicarla a cualquier situación que nosotros queremos convenientemente como nosotros querramos, porque así es donde el adulterio o la injusticia aparece. Sí, en ese entonces él decía, esta es mi gente, es Jerusalén. Pero nadie permite que la gente no tenga consecuencias sobre sus acciones. O a lo mejor en ese entonces no se prestó mucha atención de lo que decía el Viejo Testamento. Dios estaba llamando a Jerusalén para que cambie de camino, diciéndoles, ustedes van por el camino inadecuado y van a sufrir y van a hacer sufrir a otros. Necesitan cambiar de camino. Y eso no era para hacerlo difícil para Jerusalén. Es porque Dios nos pide y nos llama que reflexionemos cuando vamos por el camino inadecuado. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, en el colegio, me encantaba mucho leer todo lo que era historia, geografía, a veces cosas de las que no estaba de acuerdo. Igual me gustaba leer para aprender. Y también la historia contemporánea de América también me gustaba leer. O a lo mejor también la historia mundial también me encantaba leer. Y me gusta mucho tanto que así que ahora mi esposa se ríe de verme como me encanta. Pero una de las cosas que pude afirmar en una manera muy poderosa es el ver cómo el mundo está tan perdido. Jeremías no es solamente un profeta, él no es solamente una persona que puede anunciar lo que se viene, sino que también era un profeta que no tenía miedo de ponerse en el camino para ayudar a los demás. Y no sabes lo que es a lo mejor ponerte en peligro para poder ayudar a los demás. Pregúntate, imagínense que sea Jeremías y están ahorita teniendo una guerra y a lo mejor están ahorita discutiendo para ver quién es el mejor poeta, quién es el que lo dice mejor, Jeremías o Hananías. Y él leyó el Viejo Testamento y dicen en el Viejo Testamento, ¿cómo sabemos cuál es un profeta verdadero y cuál no lo es? Y Jeremías lo dice en varias partes del Evangelio.
es cuando el profeta dice lo que va a ocurrir y ocurre. ¿Y sabes cómo es un profeta falso? Bueno, si dicen lo que va a ocurrir y verdaderamente no ocurre así, entonces así sabes que es un profeta falso. Pero no es solamente algo que ocurrió en muchos años atrás, pero sigue ocurriendo el día de hoy. Nosotros tenemos que tener cuidado con las voces que nosotros escuchamos. Hay muchas voces que quieren influenciarnos y mucha gente que nos dice lo que queremos escuchar. O hay gente que a lo mejor dice, ven, te enseño sobre un Dios que es más conveniente, un Dios que nunca te va a poner retos en el camino, que solamente te dice lo que quieres escuchar. Déjame, a lo mejor otros te dicen, te muestro un Dios que no va a tener problemas con tus creencias o con tu manera de vivir, o que tú estés alabando a otros dioses. Yo te puedo introducir a un Dios así. Hay mucha gente que nos puede decir eso también. Y eso es lo que Jeremías hizo en ese momento. Él estuvo de pie, dispuesto a anunciar la profecía correcta, a levantarse y poner el evangelio en el camino correcto. No queremos que nos digan canciones en donde simple y llanamente nos dicen, no te preocupes, sé feliz. No hay por qué preocuparse por los demás. No tienes que preocuparte de nada. En un par de años ya todo va a estar bien. No tienes de qué preocuparte. Ay, Jeremías en ese entonces era el que traía siempre la interrogación y las preguntas para ponernos en un mejor camino, el que ponía el reto y decía, no, tenemos que levantarnos a hacer lo correcto. Y así el día de hoy nos ponemos nosotros también como Él, al tener que escuchar bien y tener cuidado de cómo nos influyen estas voces y qué es lo que dice la Biblia. A menos de que queramos construir nuestra propia religión y un Dios que tú quieres inventar o que no sea el Dios que nos dice el Evangelio. Y eso era lo que en ese entonces Jeremías quería darles a entender a la humanidad, que no tenemos de qué preocuparnos, pero que la profecía del Evangelio es verdadera. Nosotros en ese entonces, decía Jeremías, estamos alabando a dioses que no son el Dios verdadero. Si nosotros ponemos nuestra nación más arriba de Dios, entonces tenemos un problema con eso. Un problema muy grande. Si nosotros ponemos nuestras amistades, nuestras cosas materiales, a lo mejor nuestras carreras o lo demás que sea material, si idolatramos eso más que el amor que le tenemos a Dios, entonces hemos perdido nuestro camino. Hay muchos pastores, muchos profetas hoy en día que a lo mejor te dirán, no hay problema. Solamente te voy a decir lo que tú quieras escuchar, que puede ser un camino muy conveniente y nunca tendrás un reto. Pero la palabra de Dios sí nos pone retos. Jesús está lleno de sorpresas en nuestra vida. Él aparece en nuestra vida y en ese entonces aparecía también de muchas maneras. Dios sí le importa cómo nosotros vivimos nuestra vida y si idolatramos a dioses que no son el Dios verdadero. Entonces hay que tener cuidado de cómo vivimos nuestra vida con todas las relaciones que tenemos para no ponerlas en el camino que nos lleve a la inmoralidad, a la oscuridad, al sacrificio de los niños o de los demás. Y mucha gente a veces lo hace así, entonces muchos pensamos, bueno, pues si otros lo hacen, entonces está bien. Pero no es así. Necesitamos a muchos Jeremías ahora, muchos profetas que puedan ayudarnos a entender cómo regresar al camino correcto. En ese entonces ellos estaban también preocupados de cómo venía en ese entonces
la guerra, como la fe en Dios en ese entonces también se había perdido, como mucha gente iba por el camino equivocado, como vieron en ese video en donde estaban manejando en la vía contraria. Y a pesar de que alguien les estaba indicando cómo ir en el mejor camino, pensaron, no, nosotros estamos bien, vamos a estar felices, no hay ningún problema. Claro que es mucho más fácil, pero imagínense para el que va en la vía equivocada, que no ven que están a punto de caerse al precipicio. Por eso necesitamos escuchar la palabra de Dios. Una de las cosas que he aprendido mientras leía yo la historia contemporánea hace mucho tiempo, como les dije, que me gustaba leer, me doy cuenta de cómo la historia y cómo la guerra, por ejemplo, en la guerra en Alemania con Hitler, cómo se lee, como cuánta gente murió, cuánta gente sufrió, y también cómo se puso en contra de Japón en ese entonces, en esa guerra mundial, y todos los problemas que se causaron en ese momento por esta guerra, como también estuvieron en otras guerras, todas lo que se inició con la guerra, la bomba atómica que se creó y que mató a tanta gente en otra guerra también. No sé ustedes si son lo suficientemente jóvenes para acordarse de eso, pero fue una guerra muy, muy triste. Yo me acuerdo que yo era niño cuando mi profesora me decía, no tenemos que hacer un repaso de evacuación porque en ese entonces no sabíamos si alguien nos iba a mandar una bomba atómica. Imagínense para mí como cuando era niño, tenía solamente 7 años, cuando teníamos que repasar todos esos movimientos por si en algún momento algún otro país nos atacaba. Pero imagínense cómo habrá sido en ese entonces el terror de la gente esperando una guerra. Eso ocurre ahora y eso ocurría en ese entonces también en Jerusalén. Todos estaban a la expectativa de que lleguen tiempos malos. Y si nosotros solamente le damos a la gente permiso para actuar de la manera incorrecta, simple y llanamente porque a lo mejor están o viven en un país o en otro país, es imposible no hacernos la pregunta de cómo podemos vivir así y no preguntarnos, ¿es eso lo que la Biblia nos indica de cómo vivir? Tenemos que preguntar, tenemos que constantemente evaluar cómo va nuestra vida. Si nuestro mundo está destruyéndose, necesitamos saber cuándo cambiar de camino. Y muchas veces ocurre también en nuestras vidas personalmente. No es solamente en el mundo que ocurre esto, sino también en nuestras propias vidas. ¿Y cómo podemos aplicar este conocimiento en ellas? Pero también no es solamente en el mundo y en las noticias que se ve todo esto. En nuestras vidas también nosotros vemos muchas veces o sentimos de que nuestras vidas, que nuestros mundos se están destruyendo. O a lo mejor cuando alguien que tú amas mucho muere, no sé si ustedes alguna vez han perdido a alguien que aman mucho. Lo difícil que es, lo triste que es, y que a veces tú piensas que ya lo has superado y que de repente, sin ninguna intención, te acuerdas de ellos y lo vuelves a sentir la pérdida de esa persona, en ese momento. Así ocurre también de manera sorprendente la tristeza, las amistades que hemos perdido, las cosas que hemos perdido y se disuelven físicamente. Comunidades a veces también que se destruyen en el mundo y que a lo mejor pensamos que van a ser de una manera y no lo son. Y personalmente en nuestro hogar también se puede sentir así. Pueden sentir que su hogar a lo mejor se está destruyendo. Pero cómo Dios permite, como profetas como Jeremías en ese entonces, sirvan como instrumento de su amor, de su conocimiento.
el que es, el que será. Jesús dice igualmente, nos dijo cuando vino, van a tener retos en este mundo. Pero el mensaje del Evangelio es mucho más honesto que cualquier otro mensaje y nos permite acoplarlo a la vida que nosotros estamos viviendo sin pretender, sin querer ocultarlo. No tienes que pretender que hay o que no hay guerras porque sabes que son reales, o que hay o no hay retos porque saben que son reales, o que a lo mejor las cosas de Dios son cosas de un Dios que es opresivo. Y no es así. Estas cosas ocurren, estas cosas malas ocurren en el mundo por lo que nosotros hacemos al mundo. Y a veces es difícil entenderlo. ¿Se acuerdan cómo dice el Evangelio que Jesús está lleno de sorpresas? A veces de retos también que nos sorprenden. A veces cuando nosotros pensamos que las cosas no pueden ir peor y nos encontramos en una situación aún más difícil. Ahí viene Dios por medio del Evangelio en el profeta Jeremías y nos dice que hay días de esperanzas. Dios hace su pacto, un nuevo pacto contigo, que no será como el pacto anterior. Él va a llegar paso a paso, pero no como lo hace tus aplicaciones en el teléfono. ¿Sabes lo que es o cómo lo hace el camino de Dios? Es seguir todos los mensajes, todas las guías, las reglas que Él nos pone frente a nosotros en el Evangelio, pero no significa que Él las ponga para apartarnos de la felicidad o de una vida llena de gozo, sino al contrario, es para que podamos descubrir una vida de bendiciones. Una vida en donde podamos alertarnos de que vamos por el camino inadecuado. A veces la ley de Dios hace lo opuesto de lo que nosotros queremos hacer. O a veces queremos justificarlos, o justificar que tenemos otros dioses a los que adoramos, nuestras cosas materiales o las cosas que damos más valor en esta tierra que el valor que le damos a Dios. O a veces me pongo en contra de mi vecino, de los que están a mi alrededor, porque a lo mejor empiezas tú a sentirte que necesitas atacar a otra religión. Pero en el Evangelio es muy claramente, te lo dice, este es el camino. ¿Cómo saber si vas por el camino equivocado? Mira a los 10 mandamientos. Mira a la ley de Dios. Pregúntate, ¿estás queriendo justificar tus acciones cuando lees estos 10 mandamientos y te das cuenta que estás a lo mejor haciendo cosas inadecuadas? ¿O cuando vas a los medios sociales y empiezas a atacar a otras personas, a hablar mal de los demás? Siempre va a haber alguien que va a ser más popular que ti o que a lo mejor vaya a estar mejor que tú. Pero Dios nos llama a darnos la vuelta, a darnos cuenta que vamos por el camino equivocado. Y la verdad a veces duele, y a la verdad a veces es difícil afrontarla. La lectura de hoy, por ejemplo, nos habla sobre Dios y cómo Él también tiene compasión. Digamos todos, pero Dios. Así es, nosotros lo decimos. Digamos otra vez, pero Dios. Así es como esto funciona. Con nosotros hay cosas para nosotros que son imposibles, pero con Dios nada es imposible. Si vamos solos, nos caemos de la gracia de Dios, pero Dios con su compasión y por medio de la sangre de Jesucristo nos revive. Pero Dios
lo salvó de la muerte a Jesucristo. Pero Dios sigue verdadero y Dios nos da la verdad, porque Dios vuelve a construir el vaso de barro que se ha destruido, porque Él hizo un pacto, hizo una promesa con nosotros y la cumplió con Jesucristo, su Hijo. En el profeta, otro profeta que tenemos también, nos habla sobre cómo la ansiedad que a veces sentimos, la sentimos cuando seguimos el camino con Dios. Y si ustedes ven en ese evangelio, también lo van a poder ver. Billy Graham es un personaje que nos habla también sobre eso. Y este señor, este escritor lo hizo, puso la palabra del evangelio con lo que escribió de una manera muy interesante. Y mientras más lo hacía este escritor, más se daba cuenta del mensaje que estaba recibiendo. Por eso es que nosotros no podemos hacer a nuestros amigos, a nuestras cosas materiales, a nuestra carrera, el Dios que nosotros idolatremos. Y nosotros no podemos aferrarnos a esas cosas del mundo. No podemos dejar que las cosas que nos gustan se conviertan en estos dioses falsos. Porque si estamos viviendo solamente para las cosas materiales, sin pensar en cómo podemos ser ejemplos del amor de Dios, de la vida de Jesucristo. Y es por eso que en ese entonces y aún ahora Él manda profetas para que nos ayuden a entender cuando vamos por el camino equivocado, aun cuando tengas que escuchar lo que no quisieras escuchar. Pero una vez que llegues y cambies de camino, te vas a dar cuenta de la alegría que te espera. La fe es importante. La fe es lo que nos lleva por ese camino. A veces nosotros también hablamos sobre estas escrituras y en estos comentarios que nosotros hacemos y nos olvidamos de lo que verdaderamente es importante. Pero quiero recordarles de todo lo que hemos hablado en estas últimas semanas. Por ejemplo, la primera semana que estuvimos hablando, este año que empezamos, estuvimos hablando sobre la preparación para el Lent que ya viene, ¿verdad? Estuvimos hablando sobre la vida de Adán y Eva, cómo ellos no pudieron resentir el árbol del pecado. Y se acuerdan que ellos no cumplieron con la única regla que Dios le había pedido, que no coman del árbol prohibido. Y ahí fue como perdieron ellos el reino de Dios. Y eso es a lo que me refiero cuando digo que es importante saber sobre el Evangelio de la historia. A veces nosotros nos perdemos y salimos del camino para perseguir cosas que solamente nosotros queremos. Y nos damos cuenta que destruye todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Tenemos una tendencia para salirnos del camino. La semana anterior, también después de esa semana, hablamos de los mandamientos, del viejo testamento, de cómo entendimos que Dios no estaba aquí para destruir al mundo, sino para salvarlo. Cómo también puso los mandamientos, cómo a Moisés le dio instrucciones. Estuvimos esa segunda semana estudiando y conversando sobre eso. Cómo Él nos pide que tener una relación con Él, una relación verdadera por medio de sus mandamientos. Y estudiamos cómo también cómo Él nos guía y nos da el sentido de camino. Él nos indica cómo hacer las cosas porque nos ama, porque no quiere que vayamos por el camino equivocado, para que no nos alejemos de la verdad, para tener una mejor vida. Y a veces no lo podemos hacer así. Entonces, como Adán y Eva, a veces nosotros nos descarrilamos y nos vamos por el camino inadecuado. Y la gente de Dios no solamente fueron en exilio, sino que van por exilio por 70 años, ¿se imaginan?
no solamente por 1 o 2 años como nos toca a nosotros con COVID, son 70 años que esa gente en ese entonces estuvo en el exilio y tuvieron que ver lo que ocurre cuando el mal se toma cargo de sus vidas. Entonces Dios nos dice en el Evangelio, como Dios dice, yo no puedo obrar en contra de lo que ustedes quieren. Les estoy diciendo que van en un camino equivocado, pero es sus vidas. Y aquí viene entonces, en ese entonces fueron exiliados, llegó la guerra de Babilonia y no escucharon la palabra de Dios, no respetaron los mandamientos que ya se habían dado y formado para prevenir esta destrucción en ese entonces. Ese es el Viejo Testamento. Y Jeremías, ahora que estamos en la tercera semana en preparación para el Easter, estamos hablando sobre la redención, digamos todos redención. Él lo que quiere es redimirnos de todo esto pecado, del camino equivocado. Y ese es el mensaje de Jeremías, para nosotros poder hacer conciencia, tener conciencia, para en nuestro corazón darnos cuenta de todo el mal que nosotros hacemos cuando estamos hablando de los demás, cuando estamos deseándole el mal a los demás, cuando no hacemos buenas acciones hacia los demás. A veces nos damos cuenta que no son solamente los niños a los que les gusta chismear. A veces nosotros los mayores somos más chismosos que los niños, y el mal que se hace a tanta gente cuando caemos en estos comportamientos. Sabemos que está mal, sabemos que es injusto, pero aún así lo hacemos. Sabemos que no es bueno seguir a líderes que nos apartan del camino de Dios. Y a veces no nos damos cuenta y seguimos sin cuestionarlo. Y nos ponemos a lo largo con estos líderes que ponen cosas materiales y a Dios lo ponen en segundo plano. Y por eso este profeta ayudaba a alertarnos de que estamos en el camino equivocado. Y como decimos ahora, el poder entender que el no ayudar a los demás, que el atacar a los demás, el no ayudar al que tiene hambre, el no ayudar al que sufre, eso también nos indica que vamos por el camino equivocado. Tengamos cuidado, incluso al seguir religiones que nos permiten alejarnos del camino de Dios. Si Dios no nos pone retos, es porque no lo estamos siguiendo. Porque nosotros sabemos que somos humanos, tú y yo, que somos humanos que a veces caemos en el pecado y que nos alejamos del camino. Pero también tenemos esperanza de que nuestra salvación está en Jesucristo, en el sacrificio que Él hizo en su muerte. Sabemos que podemos llegar a un cielo. Y tenemos que entender también que no es solamente nuestra salvación, porque a veces nosotros pensamos de la salvación como algo solamente nuestro. Bueno, yo me voy a salvar porque yo estoy haciendo las cosas bien o porque tengo la voluntad de hacerlo bien. Pero no nos damos cuenta de que cuando nosotros no nos levantamos para ayudar al oprimido, para hablar sobre la injusticia, el ver la oscuridad que existe y no hay la luz, pero entonces hay que tener cuidado. Espero que vayan a casa y que de lo que me hayan escuchado hablar, espero que ustedes se pregunten, ¿estoy dejando que Dios entre en mi corazón, que me guíe? Espero que se acuerden de Jeremías, que cuando dice, vas por el camino equivocado, vas a lastimarte, vas a lastimar a otros. Este profeta dice en su evangelio, yo voy a hacer una nueva promesa. Y nos dice que Dios nos da una nueva promesa, que Él va a hablar en nuestros corazones para que nosotros podamos darnos cuenta de qué es lo bueno, qué es lo de Dios y qué es lo que no es de Dios. Un corazón que motive a ayudar a los demás.
un corazón que quiera seguir su camino, que quiere seguir los mandamientos, como el Evangelio nos da la gracia de Dios. ¿Y cómo sabemos entonces si vamos por el camino correcto? Aquí les muestro otro video de un show cómico que indica muy bien, nos da buen ejemplo de lo que significa encontrar el camino correcto. Lloyd es el que maneja y Harry se duerme mientras están manejando y se levantan y se dan cuenta a dónde llegaron. Vean el video. Hey, vamos, deja de estar siendo bebé. Bueno, nos perdimos, ¿y qué? ¿Tú piensas que nos perdimos? Nos hemos perdido la mitad del camino. Hemos cruzado la mitad del país. Y ahora no tenemos el dinero suficiente para llegar a casa, para comer. No tenemos dinero hasta para encontrar en dónde dormir. Bueno, pero ¿de qué nos sirve aquí ponernos molestos? Si ya nos perdimos, nos perdimos. Sigamos adelante. Ok, está bien. ¿A dónde te vas? Me voy a casa. Voy a caminar a casa. Oh, muy bien. Ok, perdón, señor prefecto. Yo me olvidé que usted nunca ha hecho un error. ¡Hey! ¡Espérame! Tengo espacio para una persona más si usted quiere que lo lleve. ¿En dónde encontraste esto? Un niño allá que pasó por ahí donde estaba el carro me dijo que me daba esta motito por el carro y se la intercambié. Bueno, ¿sabes qué? Te voy a decir que ya cuando me doy por vencido contigo, haces algo tan brillante como esto. Y te has redimido. ¿Quién sabía que estos dos iban a terminar en una iglesia, en un sermón cristiano? Pero esa es la promesa. Es la última cena. Jesús dijo, aquí está, esta copa es la nueva promesa, mi sangre que se ha dado por ustedes. Van por el camino equivocado si ustedes piensan que no la necesitan. Un profesor de teología en el seminario donde muchos de nosotros estuvimos decía, hay muchas veces que nosotros como cristianos nos alejamos porque pensamos que el impresionar a Dios con lo bueno que somos es la meta, pero no es así. Tú vas a encontrar a Dios más profundamente, no cuando estás pensando que eres lo mejor del mundo, sino cuando piensas que necesitas ayuda. Si vas por el camino equivocado, si viene un amigo y te comunica, mira, vamos por el camino correcto, pero tú siempre te sientes tan perfecto. El apóstol Paul, el Jeremías, Jesús, todos nos pueden indicar que vamos por el camino equivocado y nos dan la esperanza de la luz de Dios, la verdad y la vida. Y en esta copa te doy la vida. Síganme.
And we would have minor Nosotros en celebrities come through Minnesota, once in a while, do cuando concerts, estaba give talks, allí that kind of en la thing. universidad, Robert también Goulet was on campus one day. He had a hubo limo, un cantante brought que him in from the llegó Fargo, North Dakota también para airport. hacer He un was in show ahí Camelot. That's what made him famous. This is what he looked like when we were in en la college. He was universidad with en la que Julie yo Andrews estaba. and Richard Burton Y in llegó Camelot. con Became varios famous. actores Goulet. también muy And then Will importantes Ferrell did an a impression of hacer him on Saturday Night Camelot, Live que about es 100 una times. obra de teatro muy I had famosa. dinner with Robert Goulet Y yo that me night. acuerdo que pude I know, comer pretty la cena con uno de estos actores y me sentía yo tan It had nothing to importante, do with me. pero no tenía If I nada had que woken ver up that morning and conmigo. one of my roommates would have said, "Hey Mike, you're going to have Si dinner with uno Robert de Goulet mis tonight." amigos, de mis This compañeros de la Broadway star. universidad me hubiera dicho I ese would have día, laughed. vas a Come cenar on, con este dinner? personaje tan I mean, I guess I could buy a importante, ticket yo for his hubiera show. dicho, What am I no, gonna- he's not gonna imposible. ¿Cómo take me iba out for eso a dinner? ocurrir? Especialmente con did. una gente tan famosa. Here's how it happened. Y así My ocurrió. ¿Y girlfriend, saben cómo Sally, ocurrió? Porque mi was a enamorada student, en and ese she was walking by entonces the field house where the estaba limo was, caminando where Robert Goulet and his wife had cuando gotten out and vio were in una doing a limusina sound check. en donde She's estaba like, este "Well, I'm gonna go actor. meet him." And if you know Sally, you're Entonces, like, "Of course that's what si Sally did." ustedes And so she went into the conocen a field mi house, esposa she went Sally, right up to se Robert dan Goulet cuenta and que said, ella "I'm fue hasta el Sally. I'm actor going to a y le communications dijo, class right now, yo voy Communication a una Theory clase 401. You de and your wife should comunicación come." en este And Robert momento. Goulet said, "Okay." Y mi esposa le I was dice, in that class. te invito a And so mi here comes clase, Sally, yo which voy a always una made my clase day when de she would walk into the comunicación, class. ¿quieres But right venir a behind conocer a her mis is her new estudiantes? friend, Robert Goulet Y and his imagínense wife. que el And so actor he le talks dijo to que our sí. professor, he talks to our Entonces class. el profesor True de la story. clase And then Robert le Goulet, dio goes and he does la his concert. invitación But after a his estos concert, and still while actores. he's in the Imagínense class, he que says, "Thank you, vinieron Sally, a for hablarnos a inviting me to this nosotros, a class. los And, estudiantes, después my del wife and I are concierto. taking you and all of Y your friends ¿saben out for qué? dinner tonight." Nosotros, en agradecimiento por habernos invitado a su clase, los queremos invitar a comer esta noche. Entonces, imagínense, terminé comiendo con alguien tan famoso esa noche, simple y llanamente porque por ese momento tan especial de que estos actores estaban en el lugar correcto. And you haven't done one thing to earn it. Y qué cosa tan maravillosa que vamos a cenar aquí, la sangre y el pan de Dios, que no hemos hecho absolutamente nada personalmente para merecerlo. Simple y llanamente somos la creación. Y ellos pagaron, ese actor pagó por toda la cena para todos los que estuvimos ahí ese día. Él no tenía que invitarnos. Él es una estrella, no tenía por qué pagarnos la cena ese día. Sin embargo, así lo hizo. Era una persona muy buena. Nunca me voy a olvidar de esa cena. Pero esta cena que les estoy dando yo hoy es aún mucho más valiosa, mucho más grande. Y yo sé que solamente un pedacito de pan y un poquito de vino. Pero no se olviden de esto. Jesús está ahí. Ese es su cuerpo. Y en la noche en las últimas cenas, Él dijo, tomen esto, este es mi cuerpo, el que se da por el perdón de sus pecados. Hagan esto en memoración mía. Y Él dio gracias y le dio a todos la copa con el vino, el Nuevo Testamento. Y aquí está mi sangre, dijo Él. No es lo que tú haces, sino lo que Jesucristo ha hecho por ti. Y cuando te pongas en la línea para recibir la comunión, acuérdate que esta es una comida que necesitamos, que se da gratis, que Él ya sacrificó su cuerpo y su sangre para cumplir su promesa, un sacrificio que se hizo para el perdón de nuestros pecados, que llegue a tu corazón, para que nos demos cuenta de quién está aquí con nosotros en la cena. Esta es la comunión con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, con todos nosotros, gente de diferentes generaciones, aquí en la iglesia, preparándonos también. Estamos en comunión con cada uno de nosotros, pero más que nada en comunión con Jesús. Él murió para que podamos cenar hoy y recordarlo. Una cena que nos salva. No nos olvidemos de eso. Él quiso que lo hicimos, que lo hagamos en memoria suya. Él está aquí
presente. Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. And forgive us Danos our hoy el trespasses, pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y librarnos del mal. Tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre y para siempre. Everybody Amén. is invited to Todos receive this meal, están regardless of your invitados a Christian recibir esta denominational cena, background. sin If you believe importar Christ qué is present, religión come and get it. If you feel like you're o going the cómo wrong way, vengas turn hoy around aquí. and let Christ, No let te Jesus, preocupes. the host of this meal, put you on a new path. Deja que You want sea allergy-free Jesús el que esté stations? presente en They're esta up over by the cena, big windows on either side. el que te Take the ayude a bread recobrar wherever el you go, camino receive correcto. that, the body of Christ, and then the wine has Recíbelo. alcohol in it, that's the red Tiene, wine. aquí If you tenemos don't want aquí el pan alcohol, it's the y white tenemos grape el juice in the vino. middle of the También tray. tenemos Choose el vino accordingly. sin alcohol, It's a meal to remember. una Jesus bebida is sin here. alcohol. Pero más que Come and nada, receive it. recuerden que Jesús está aquí, Amén. presente. Ven, recíbelo en tu corazón. Amén. Let all that I am praise you. Que todo lo que soy alabe a Dios. My whole heart I'll Con todo mi corazón, yo alabo tu nombre. let all that I am. Que todo lo que soy alabe a Dios. I won't forget No me olvidaré you've done lo que has hecho por mí. forgives all my sin. Perdonaste todos mis pecados. Heals my disease. Curaste mi sufrimiento. Redeems me from Me redimiste de la muerte with good. y llenas mi vida de cosas buenas. Sing with me, let all that I am Cantemos juntos. Que todo lo que soy alabe al Señor. with my whole heart. Con todo mi corazón, yo alabo tu nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor. No olvidaré lo que tú has hecho por mí. Forgives all my Perdonaste todos mis pecados. heals my disease. Curaste mi sufrimiento. Redeems me from Me redimes de la muerte life with y llenas mi vida con cosas buenas. you crown me Y tú me pones una corona con amor. make me royal seed. Y me haces parte de tu reino. Yes, I am yours. Sí, soy tu hijo You are my y tú eres mi rey. Y voy a cantar de tu amor y de tu bondad, You are worthy. porque tú eres digno de todo. You are worthy. Tú eres digno de todo. Give you my whole, Y yo te doy mi corazón my whole. para toda mi vida. You are worthy of it all. Tú eres digno de todo. You are worthy of it Tú eres digno de todo. all. Take each part as my Toma cada parte de mi ofrenda. You are worthy. Tú eres digno de todo. You are worthy. Tú eres digno de todo. Troubles as your Y yo me acerco mientras tu reino viene a mí, You are worthy. porque tú eres digno de todo. You are worthy. Tú eres digno de todo. Forgives all my Perdonas todos mis pecados. heals my disease. Curas mi sufrimiento. Redeems me from Me redimes de la muerte y llenas mi vida con cosas buenas. always crowning us with his love. Tú me pones You crown me una corona con tu amor make me y me haces parte de tu realeza. This is my inheritance. Yes, Sí, I am yours.
Yo soy tu hijo y tú eres mi rey. Que todo lo que soy alabe al Señor. Cantemos. Con todo mi corazón, yo alabo tu nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor. No voy a olvidar lo que tú has hecho por mí.